Hola a todos. Bienvenidos a una inmersión profunda en el fascinante mundo de la psicología social, hecha a la medida para nuestra audiencia hispanohablante. ¿Se han preguntado alguna vez por qué actuamos de cierta manera en situaciones sociales? O cómo formamos juicios sobre los demás. Exacto. Prepárense porque hoy vamos a explorar estas preguntas y muchas más. Tengo un montón de investigaciones y perspectivas de expertos, y estoy emocionado de tener con nosotros a un académico que nos ayudará a desentrañar las complejidades de este campo. Un placer estar aquí. La psicología social realmente nos da una lupa para entender cómo funcionamos en sociedad, desde nuestras primeras impresiones. Hablando de primeras impresiones, eso es lo primero que me llamó la atención en nuestras fuentes, el poder que tienen. Sabemos que son importantes, pero según el investigador Solomon Asch, su impacto puede ser mucho más duradero de lo que pensamos. Asher descubrió algo fascinante. Ciertos rasgos, los que él denominó rasgos centrales, como la calidez o la competencia, pesan más que otros a la hora de formar una primera impresión. Es como si estos rasgos colorearan nuestra percepción general de la persona. Imagínate que conoces a alguien que te parece muy amable. Este rasgo central podría influir en cómo interpreta sus otros comportamientos. Claro, es como cuando lees la descripción de un personaje en un libro. Si se le describe como valiente, esa primera impresión podría influir en cómo interpreta sus acciones posteriores, incluso si a veces comete errores. Exactamente. Lo interesante es que la cultura también juega un papel importante en esto. Un rasgo que se considera central en una cultura puede ser totalmente irrelevante en otro, por ejemplo. La puntualidad se percibe de manera muy distinta en diferentes países. Cierto. Recuerdo una vez que estaba en Marruecos y me sorprendió que la música en un restaurante solo comenzara a sonar cuando entraban nuevos clientes. Mis esquemas mentales, basados en mis experiencias previas, no estaban preparados para esa costumbre. Me hizo darme cuenta de cómo nuestras experiencias previas influyen en cómo interpretamos el mundo. Ese es un ejemplo perfecto de cómo funcionan los sistemas. Son como mapas mentales que nos ayudan a procesar la información social de manera rápida y eficiente. Sin embargo, a matices. Estos esquemas, basados en nuestras experiencias y cultura, pueden llevarnos a cometer errores de juicio, especialmente si no estamos abiertos a actualizarnos con nuevas experiencias. Es como si usáramos un mapa antiguo para navegar por una ciudad moderna. Hablando de dejarse llevar por la corriente. Hablemos de la conformidad. Los estudios de Asch sobre este fenómeno me dejaron boquiabierta. ¿Te imaginas dudar de tu propia percepción solo por la presión del grupo? Los experimentos de Asch con las líneas son realmente reveladores. En estos experimentos, los participantes tenían que comparar la longitud de varias líneas, una tarea bastante sencilla. Sin embargo, cuando los cómplices del experimentador daban respuestas incorrectas a propósito, muchos participantes se conformaban con la opinión mayoritaria, incluso sabiendo que era incorrecta. Es increíble cómo la presión social puede llevarnos a cuestionar nuestra propia percepción. Todos hemos estado en situaciones donde es para encajar o evitar el rechazo. Terminamos aceptando algo con lo que no estamos del todo de acuerdo. Y exactamente. Y la intensidad de esa presión social depende de varios factores, como el tamaño del grupo, la cohesión entre sus miembros, e incluso si las normas sociales son explícitas o implícitas. Por ejemplo, en algunas culturas, saltarse las normas puede tener consecuencias mucho más serias, lo que aumenta la presión para conformarse. Claro, en algunas culturas. Las normas sociales se viven de una manera mucho más estricta. Y eso nos lleva a un tema crucial, el sexismo y los estereotipos de género, a veces. La presión para conformarse a tus estereotipos puede ser enorme. Es importante recordar que el sexo se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, mientras que el género es una construcción social, un conjunto de roles, comportamientos y expectativas que la sociedad asocia a cada sexo. Y lamentablemente, estos roles y expectativas pueden limitar las oportunidades y el desarrollo de las personas. Totalmente. Y los estereotipos de género, esas ideas preconcebidas sobre cómo deberían comportarse hombres y mujeres, pueden ser increíblemente dañinos, incluso cuando parecen positivos a simple vista. Exactamente. El sexismo benevolente, por ejemplo, puede parecer halagador, pero en realidad refuerza los roles tradicionales y limita la autonomía de las mujeres. Un ejemplo clásico es la idea de que las mujeres son más delicadas y necesitan protección, lo que a simple vista parece positivo, pero en realidad las excluye de ciertos roles y espacios. Es como si la sociedad les asignara un papel predefinido, limitando sus opciones. Precisamente. Y el sexismo hostil, que es más directo y agresivo, también sigue presente en nuestra sociedad, desde la discriminación laboral hasta la violencia de género. Sus consecuencias son devastadoras. Es fundamental comprender que estos estereotipos, tanto los benevolentes como los hostiles, perpetúan la desigualdad y limitan el potencial de las personas. Sin duda. Y a veces, la presión para conformarse a estos estereotipos puede ser tan fuerte que las personas terminan internalizándolos, lo que limita aún más sus posibilidades de desarrollo personal y profesional. Es un recordatorio de que la psicología social no solo se trata de entender cómo funciona nuestra mente,
sino también de cómo podemos usar ese conocimiento para construir una sociedad más justa e igualitaria. Exactamente. Y para eso, es fundamental tomar conciencia de nuestros propios sesgos y de cómo los estereotipos pueden influir en nuestras percepciones y acciones. De acuerdo, hemos explorado cómo se forman las primeras impresiones, el poder de la conformidad, y cómo los estereotipos de género pueden limitar las oportunidades. En la siguiente parte de nuestra inmersión profunda, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los esquemas mentales y cómo influyen en nuestra interpretación de la realidad. No se lo pierda. De vuelta a nuestra inmersión en la psicología social, en la primera parte exploramos cómo nos percibimos y juzgamos a los demás. Y también vimos cómo las fuerzas sociales pueden influir en nuestro comportamiento, especialmente cuando hablamos de conformidad. Ahora entrémonos en el fascinante mundo de los esquemas mentales. Me intriga este tema. En la parte anterior mencionamos los esquemas brevemente, pero me encantaría profundizar más en cómo estos mapas mentales moldean nuestra percepción de la realidad. Los esquemas son estructuras mentales que nos ayudan a organizar la información social. Piénsalo como un conjunto de cajones mentales, donde guardamos información sobre diferentes conceptos, personas, situaciones, e incluso sobre nosotros mismos. Entonces, cada vez que nos encontramos con algo nuevo, nuestro cerebro busca en esos cajones para encontrar información que nos ayude a comprenderlo. Exactamente. Los esquemas nos permiten procesar información rápidamente, sin tener que analizar cada detalle desde cero. Son muy útiles, porque simplifican la realidad. Y nos ayudan a navegar por el mundo social de manera eficiente. Tiene sentido. Si cada vez que entráramos a un restaurante tuviéramos que analizar cada detalle para entender qué hacer, terminaríamos agotados antes de pedir la comida. Exactamente. Los esquemas nos permiten entrar a un restaurante y saber casi automáticamente que debemos buscar una mesa, mirar el menú y esperar a que nos atiendan. Pero aquí está el lado fascinante. Si bien los esquemas son muy útiles, también pueden llevarnos a cometer errores y a tener percepciones sesgadas de la realidad. Es decir, que nuestros propios mapas mentales pueden distorsionar la realidad. Eso suena un poco preocupante. En cierto modo, sí. Por ejemplo, si tenemos un esquema negativo sobre un grupo social, es posible que interpretemos sus acciones de manera más negativa que si tuviéramos un esquema positivo. Es como si nuestros esquemas actuaran como filtros, coloreando la forma en que vemos el mundo. Exactamente. Y aquí es donde entran en juego los sesgos cognitivos. Los sesgos son errores sistemáticos en nuestro pensamiento, que se derivan de la forma en que procesamos la información. Y los esquemas pueden contribuir a estos sesgos. ¿Podrías darme un ejemplo de cómo un esquema puede llevar a un sesgo? Claro, imagina que tienes un esquema que asocia a los hombres con roles de liderazgo. Si estás en una reunión de trabajo y un hombre propone una idea, es posible que, debido a tu esquema, le prestes más atención y consideres su idea más válida que si lo hubiera propuesto una mujer. Entiendo. Es como si el esquema nos hiciera prestar atención a la información que lo confirma e ignorar la que lo contradice. Exactamente. A eso se le llama sesgo de confirmación. Y es uno de los muchos sesgos que pueden influir en nuestra percepción de la realidad. Entonces, ¿cómo podemos evitar que nuestros esquemas nos lleven a conclusiones erróneas? La clave está en ser conscientes de nuestros propios esquemas y de cómo pueden influir en nuestro pensamiento. También es importante estar abiertos a nuevas experiencias y a la posibilidad de que nuestros esquemas no siempre sean precisos. Es todo un reto. Es como si tuviéramos que convertirnos en exploradores de nuestra propia mente, cuestionando nuestros mapas mentales y buscando nuevas rutas. Exactamente. Y esa es una de las cosas más fascinantes de la psicología social. Nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre cómo pensamos y cómo interactuamos con el mundo. Totalmente de acuerdo. Hemos hablado de cómo los esquemas nos ayudan a procesar información, pero también de cómo pueden llevarnos a tener percepciones sesgadas. En la siguiente parte de nuestra inmersión, vamos a explorar cómo estos esquemas pueden influir en temas tan relevantes como la conformidad y los estereotipos de género. No se lo pierdan. Bienvenidos de nuevo a nuestra inversión en la psicología social. En las partes anteriores, exploramos cómo nos percibimos a nosotros mismos y a los demás, cómo la presión social nos puede llevar a conformarnos y cómo los esquemas mentales actúan como filtros que colorean nuestra percepción de la realidad. Hemos visto cómo estos mapas mentales nos ayudan a navegar por el mundo social, pero también cómo pueden llevarnos a conclusiones erróneas, especialmente cuando hablamos de estereotipos. Exactamente. Y en esta última parte, me gustaría profundizar en cómo estos esquemas mentales pueden perpetuar los estereotipos de género, un tema que comenzamos a explorar en la primera parte. Recordemos que los estereotipos de género son creencias preconcebidas sobre cómo deberían comportarse hombres y mujeres. Y estos estereotipos a menudo se basan en esquemas mentales rígidos que asocian ciertas características y roles a cada género. Por ejemplo, el esquema mental que asocia a las mujeres con la delicadeza y la sensibilidad, mientras que a los hombres se les asocia con la fuerza y la determinación.
Exactamente. Y esos esquemas pueden influir en cómo interpretamos las acciones de las personas, incluso en situaciones cotidianas. Por ejemplo, si vemos a una mujer llorando, es posible que debido a nuestro esquema, la percibamos como débil o emocional, mientras que si vemos a un hombre llorando, es posible que lo interpretemos como algo inusual o incluso impactante, ya que no encaja con nuestro esquema mental preestablecido. Es increíble cómo estos esquemas pueden moldear nuestras reacciones de forma tan sutil. Y lo preocupante es que estos estereotipos, al estar tan arraigados en nuestra cultura, pueden limitar las oportunidades de las personas. Sin duda. Si una niña crece escuchando que las mujeres son malas para las matemáticas, es posible que internalice este estereotipo. Como resultado, evite estudiar carreras científicas. De la misma manera, si un niño crece escuchando que los hombres no deben mostrar sus emociones, es posible que le cueste expresar sus sentimientos y conectar con los demás a nivel emocional. Es como si estos estereotipos crearan una especie de profecía autocumplida, limitando las opciones de las personas desde una edad temprana. Exactamente. Y para romper con estos ciclos, es fundamental tomar conciencia de nuestros propios esquemas mentales y de cómo pueden influir en nuestra percepción de los demás. Es un trabajo constante de cuestionamiento y autocrítica. Pero también es importante recordar que los esquemas mentales, aunque pueden ser problemáticos, tienen su lado positivo. Claro, nos ayudan a procesar información rápidamente y a navegar por el mundo social de manera eficiente. El reto está en encontrar un equilibrio, aprovechar los beneficios de los esquemas mentales, sin caer en la trampa de los estereotipos y los prejuicios. Totalmente de acuerdo. Y creo que eso es una excelente reflexión para concluir nuestra inmersión en la psicología social. Hemos explorado cómo nuestra mente interpreta la realidad social, cómo nos dejamos influir por los demás, y cómo podemos utilizar este conocimiento para construir relaciones más justas e igualitarias. O espero que esta inmersión haya sido tan fascinante para ustedes como lo ha sido para nosotros. La psicología social nos ofrece una lupa para entender cómo funcionamos en sociedad, y ese conocimiento es fundamental para construir un mundo más humano y compasivo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerden que la exploración del mundo social no termina aquí. Los invito a seguir cuestionando, Investigando y descubriendo los fascinantes misterios de la mente humana. Hasta la próxima.